En este momento inicia la grabación. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia a esta primera sesión síncrona del módulo 1 y del módulo 2 correspondiente a nuestra UCA, Laboratorio de Innovación Social. El módulo 1, que son Fundamentos de la Innovación Social y el Desarrollo Sustentable, y el módulo 2, que es la Participación para la Innovación Social. Me presento con ustedes, yo soy Rocío Nadiezda Arrea Cibrián y seré su docente durante este bloque, pues en esta UCA, en este Laboratorio de Innovación Social. Espero que todos hayan ya consultado en la plataforma los archivos tanto del plan de trabajo correspondiente al módulo 1, y los archivos también correspondientes a la presentación, tanto de la UCA como de su servidora. El día de mañana estaré subiendo lo correspondiente al módulo 2, pero el día de hoy iniciamos también con los contenidos del número 2 en esta sesión síncrona. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a avanzar. Ay. Oh. Bien, como acuerdos básicos para nuestra UCA, vamos a considerar los siguientes elementos. Para las sesiones síncronas, llegamos puntuales a nuestra sesión síncrona, solicitamos la palabra a la persona docente, en este caso a su servidora. Mantenemos lo más posible encendida la cámara para darnos cuenta de que estamos efectivamente atendiendo la sesión. Nos dirigimos a las personas con respeto y consideración. Hay un formulario que se les va a compartir para hacer el registro de su asistencia. Entonces, les pido por favor que den respuesta a ese formulario. Durante 3 momentos de la sesión vamos a levantar la evidencia con una captura de pantalla para registrar la asistencia de todas y todos nosotros. Y finalmente, bueno, les solicito su autorización y como parte de la evidencia docente, pero también como parte de los materiales de consulta para los contenidos de cada módulo, pues vamos a hacer la grabación de la sesión síncrona. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces continúo. Bien, vamos a proceder al encuadre de nuestra UCA, de nuestra Unidad Curricular de Aprendizaje. Bueno, como ya mencionamos, esta es nuestra UCA de Laboratorio de Innovación Social. Está dividida en 4 módulos y una actividad integradora. El primer módulo, que fue el de Fundamentos de la Innovación Social y el Desarrollo Sostenible, fue del 5 al 13 de noviembre. Luego el módulo 2 es Participación para la Innovación Social. Con este módulo tendremos 2 sesiones síncronas, la del día de hoy, 14 de noviembre, y la próxima, el siguiente viernes, que es el 23 de noviembre. Después tenemos el tercer módulo, que es el Diseño Integral de Proyectos de Emprendimiento Social, ya entrando en materia de diseño, que también tenemos 2 sesiones. Bueno, una sesión solamente, que es la del 28 de noviembre. Y el cuarto módulo, que es el de Gestión Efectiva de Proyectos de Innovación Social, que también solo tenemos una sesión síncrona, que será el viernes 5 de diciembre,
Y finalmente la actividad integradora, que sí tendremos la posibilidad de trabajar en 2 sesiones, que son el viernes 12 y el viernes 19 de diciembre. Quiero enfatizar con ustedes también que es importante que asistan a las sesiones síncronas y que participen en los foros, el primer foro, el de, bueno, por un lado el de presentación, pero también el foro de integración, que corresponde al módulo 1, y en lo sucesivo son para los siguientes módulos, pues son los foros de reforzamiento de aprendizaje junto a las tareas auténticas para los módulos 2, 3 y 4, y pues finalmente nuestra actividad integradora. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? No, 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 todo bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces los porcentajes para su evaluación final de cada una de estas actividades, el total de las tareas auténticas va a corresponder al 40% de su calificación. El total de su participación en los foros, tanto el de integración como los de reforzamiento, equivale al 30% de su calificación y la actividad integradora el 30% de su calificación, lo que nos completa un 100%. Entonces es importante que si no pueden estar presentes en las sesiones síncronas para la consulta de dudas, hagan uso del foro de dudas, por favor, o bien que aprovechemos las sesiones síncronas quienes pueden asistir para que traigan ya formuladas sus dudas de los contenidos o bien de las actividades, tanto de la participación en los foros como de las tareas auténticas. ¿De acuerdo? Para que entonces lo podamos hacer un poquito más dinámico y que no vengamos aquí a la sesión síncrona solamente a que yo vuelva a trabajar con ustedes la información que ya previamente han estado consultando, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy, si me lo permiten, sí vamos a hacer una revisión general de los contenidos del módulo 1, no solo para reforzar planteamientos teóricos o posicionamientos desde la propia dinámica de trabajo de la UCA, sino también para poder estar en condiciones de quienes no hayan aún hecho su participación en el foro de integración o bien iniciado las actividades o la revisión de los contenidos del módulo 2, tengan la menor cantidad de problemas y sobre todo de dudas o de confusiones para elaborar sus actividades. Entonces, por eso vamos a hacer hoy una revisión general de esos contenidos, pero también porque es importante que quede claro por qué en una licenciatura de Administración y Comercio estamos llevando una UCA de innovación social, ¿sí? Bien, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál ha sido el propósito de nuestro módulo 1, el de Fundamentos de la Innovación Social? Bueno, en este primer módulo, básicamente lo que tenemos que hacer, que tenemos que lograr, es identificar cuáles son los elementos básicos tanto de la innovación social como del desarrollo sostenible. Y a través del análisis de un contexto de vulnerabilidad, poder estar en condiciones de reconocer esas vulnerabilidades para poder identificar posibles soluciones que realmente sean significativas, o sea, que realmente cambien esa condición de vulnerabilidad, ¿sí? Que no solamente sean buenas intenciones,
que generan una aparente solución momentánea, pero que no a largo plazo, en realidad no se sostiene en el tiempo y lejos de permitir o de estar provocando impactos positivos, a la larga representa más un impacto negativo para los grupos sociales en donde se hace esa propuesta o se aplica esa solución. Bien. ¿Cuál es el incidente crítico con el que vamos a trabajar en nuestra UCA? En tanto que nuestra UCA es de innovación social y es un laboratorio, es decir, que vamos a trabajar con el diseño, o sea, la intención final de esta UCA es que generemos capacidades para el diseño de proyectos con este enfoque de innovación social. Entonces, necesitamos tomar de la realidad una experiencia que sea altamente significativa, pero que también nos permita, desde todas las áreas como futuros administradores, eh, identificar elementos para nuestra formación profesional que son pertinentes en nuestro enfoque profesional para poder hacerlo nuestro desde el ejercicio profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que entonces el incidente crítico se constituye como un ejemplo coherente con nuestra formación profesional de cómo podemos aplicar los conocimientos que de esta materia, de esta UCA, se deriven, ¿no? En este caso, el incidente crítico con el que vamos a trabajar es con el caso de la Cooperativa de Trabajadores Pascual, ¿no? De donde viene nuestro muy conocido refresco Boeing. Y vamos a partir de su caso para traerlo a colación a nuestra formación como licenciados en Administración y Comercio y vamos a considerar su historia. Como ustedes saben, la empresa Pascual inicia como una empresa privada, fue fundada en 1930 y tenía como característica, bueno, pues que en su calidad de empresa privada estaba constituida legalmente como una sociedad anónima. Hacia los años 80, 50 años, sí, 50 años después de su fundación, eh, hay, una, hay un conflicto laboral relacionado con el incremento salarial hacia los trabajadores y la decisión de quienes eran dueños de la empresa en aquel momento, en lugar de efectivamente respetar ese incremento salarial para los trabajadores, decidieron mejor declarar en quiebra, ¿no? La empresa Pascual, y después de varios años, un poco más de 3 años de litigio entre los tribunales laborales, por fin la resolución final es a favor de los trabajadores, quienes entonces asumen el control de una empresa que ya había sido declarada en quiebra y para rescatar tanto la infraestructura levantada como el mercado también ganado por la empresa. Sí, es algo que tenemos que revisar, Valeria, gracias. Entonces, se convierte en una sociedad cooperativa de trabajadores, que es ahora lo que conocemos como la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, SCL, ¿no? Esas siglas que, como ustedes saben, quiere decir Sociedad Cooperativa Limitada, que es a partir de 1985. Y bueno, como bien nos acaba de mencionar Valeria, pues actualmente también se encuentra en un problema.
Y ahí es donde ustedes entran en acción. También más, oportuna no podía ser retomar este ejemplo. Entonces, lo que se pide desde el incidente crítico es que ustedes reflexionen a partir de esta condición, de esta situación con esta empresa, pues de qué manera los contenidos de la innovación social pueden facilitar una planeación distinta. Aquí en nuestro incidente crítico la nombramos como una planeación más inclusiva. ¿De qué manera se puede superar entonces desde la innovación social lo que se tiene hacia un proyecto mucho más incluyente, ¿no? También desde su visión como administradores, administradoras, pues entonces, ¿qué etapas de todo el proceso administrativo em, pueden utilizarse para disminuir la resistencia al cambio, la actualización de procesos y de formas de trabajo que actualmente tiene la sociedad cooperativa, ¿no? Porque además cada trabajador es un socio. Y también, finalmente, desde su experiencia como administradores y administradoras, de qué manera toda esta modernización de procesos también puede coadyuvar a que se fortalezca el compromiso social sin que además se pierdan los valores o al contrario, reforzando también toda la construcción valoral de las personas cooperativistas, ¿no? Entonces, a partir de estas tres grandes interrogantes, vamos a estar trabajando los contenidos de nuestra unidad curricular de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? También pueden, si no quieren escribir en el chat, también pueden levantar la mano para que puedan hacer uso de la voz. Bien, rápidamente, a ver si en 10 minutos logramos cerrar esta primera parte. La innovación social es un elemento que no tiene mucho tiempo presente en nuestras vidas profesionales o en el ámbito de la administración, ¿no? Es un componente más bien como de los años precisamente 80s hasta la fecha, ¿no? Entonces es algo que tiene entre 40 y 50 años moviéndose con otros nombres también en otros momentos. Ha tenido otras características, ¿no? La innovación social ahora lo que busca es generar ideas y proyectos que permitan enfrentar problemas estructurales, ¿no? Problemas de fondo en la estructura de la sociedad, partiendo de la idea básica o de la noción básica de lo que es innovar, ¿no? Innovar, como ustedes lo han revisado en su contenido nuclear, pues bueno, se refiere básicamente a la creación o modificación de un producto o mercancía que pueda resultar de interés para el consumo, ¿no? En determinado mercado, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay muchos productos, muchas mercancías que no necesariamente tienen un mercado. Entonces, muchas veces parte del trabajo de la innovación es generar ese mercado. Al contrario, en la innovación social no estamos pensando solo en el mercado o no tenemos al mercado como en nuestro fin último. En la innovación social tenemos a la propia sociedad o a los grupos sociales como nuestro fin último, pero no solo como público objetivo, sino generar en esos grupos sociales o en esas sociedades impactos positivos. ¿Sí? En este sentido, entonces, la innovación social abarca o abraza todos aquellos elementos de las distintas áreas,
tanto del conocimiento como de la modernización o de la mejora tecnológica, de toda la plataforma tecnológica, para poder promover o propiciar que los grupos humanos participen, ¿sí? O sea, la innovación social lo que busca primero es que los grupos humanos participen de manera activa, esto es, de manera consciente, de manera reflexiva, con metas, con objetivos claros de superación de una condición precaria a mejorar esas condiciones desde la consideración de la calidad de vida, no del nivel de vida, ¿no? No estamos hablando del consumo por sí, sino de mejorar nuestras condiciones de vida, nuestra salud, nuestra vivienda, nuestra infraestructura urbana, nuestra toma de decisiones, ¿sí? Entonces, este proceso implica, por un lado, esta participación comunitaria que conforme va evolucionando, se va consolidando, va madurando y entonces va generando nuevas condiciones en los grupos sociales y es entonces lo que llamamos la emergencia del empoderamiento ciudadano, ¿no? Entonces, cuando ya logras esta participación activa, consciente hacia la toma de decisiones, entonces la innovación social ya no es de agentes externos que provocan esta participación comunitaria, sino que ya son ideas o proyectos que surgen de los propios grupos sociales para continuar mejorando en sus modelos de desarrollo en este caso, ¿no? O sea, básicamente de eso estamos hablando. Y entonces, si eso es lo que está ocurriendo afuera, actualmente, ahora lo que estamos buscando también desde la Universidad Nacional Rosario Castellanos, primero es, desde esta licenciatura de Administración y Comercio, reconocer que existen esos procesos y que por tanto también es un nicho viable para la incorporación profesional de sus egresados. De que no todas las personas estarán interesadas en tener un negocio que venda algún producto o que venda algún servicio. Quizá hay personas que están interesadas en participar de procesos comunitarios como gestores de proyectos, como diseñadores de proyectos, ¿sí? De carácter social. Entonces, al reconocer que existen estos procesos en la sociedad, donde se están buscando soluciones a las problemáticas estructurales de mayor interés, pues entonces la universidad busca que por lo menos en sus sedes y en sus subsedes pueda tener también una intervención que sea pertinente, que sea congruente tanto con los valores de la universidad como con los valores y las necesidades de las comunidades o de los contextos sociales en donde se encuentran esas sedes y subsedes de la universidad. Y eso nos genera también la necesidad que a nivel formativo, en nuestra licenciatura de Administración y Comercio, tengamos que pensar en la innovación social como una competencia formativa que permita generar capacidades para que sus estudiantes y futuros egresados, si así lo desean, también cuenten con las herramientas teóricas y metodológicas para participar en estos procesos, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Déjenme abrir No, aquí. por el momento no. Bien, gracias. Voy a abrir el chat porque algunas personas han estado compartiendo aquí. Valeria ha estado compartiéndonos varias cosas.
Dice, por eso cuando alguna persona busca sacar un producto o servicio, actualmente tiene que ser innovador para abrir un mercado. Pues sí, porque prácticamente No, no puedo, está cayendo, no puedo. todo está Yo quiero un filtro, no molcado como puedo con... sacar. Jessica, te encargo por ahí tu micrófono, por favor. Gracias. Bien, regresamos entonces. Bien, entonces, estos elementos no se pueden hacer, déjenme ver si puedo. Estos elementos de la innovación social no se pueden implementar de manera aislada, solamente como una voluntad o un deseo de apoyar a la sociedad a resolver sus problemas, sino que se tiene que hacer con referencia a otros elementos, ¿no? Por eso es importante desde la innovación social considerar la sustentabilidad o la sustentabilidad del desarrollo como un referente. ¿Por qué? Bueno, en un primer momento, porque la sustentabilidad del desarrollo viene de una historia también que recupera la condición en que actualmente se encuentra el planeta, ¿no? El desarrollo sustentable deriva de una condición de crisis ambiental. No es que mágicamente a mediados del siglo pasado, en los años 60, 70, a los gobiernos se les haya ocurrido porque sí, ay, debemos perseguir la sustentabilidad y pensar que los recursos naturales que estamos utilizando hoy no comprometan la posibilidad de desarrollo de las generaciones futuras. No, la sustentabilidad emergió como una necesidad de reencauzar el desarrollo que en aquel momento estaban teniendo las sociedades humanas a nivel planetario, derivado de la crisis ambiental que se había provocado. Entonces, pensando en que los grandes aspectos que estaban en juego eran la parte económica, la parte social y la parte ambiental o ecológica. En este caso, la parte ambiental o ecológica como la base material que hace posible el desarrollo de la vida en el planeta. Si no tenemos agua, si no tenemos una atmósfera con oxígeno, si no tenemos eh, una cierta estabilidad en el clima y y en la vegetación que nos permita producir los alimentos que consumimos en todo el planeta, pues no sería posible por lo menos la vida humana. Y seguramente muchas otras especies de seres vivos podrían seguir proliferando y evolucionando, pero la nuestra no. Entonces, este equilibrio ecosistémico es nuestra base material. Vivimos en sociedades, entonces hay condiciones sociales que tienen que permanecer y otras que se tienen que modificar. Hay una estructura económica, un modelo económico que dice cómo se produce, cuándo se produce y desde dónde se produce y también cómo se consume. Entonces, todas estas aristas se tienen que combinar, se tienen que armonizar para que efectivamente el desarrollo de las sociedades humanas pueda continuar, ¿no? Por eso entonces el concepto del desarrollo sustentable pues nos dice que es aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin poner en riesgo las capacidades de satisfacción, también en materia de recursos o de base material, de las necesidades que tengan las generaciones futuras. Ahora les tengo que decir, este concepto precisamente es de los años 60 del siglo pasado. Yo nací en los años 70. La mayoría de ustedes nacieron entre los años 90 y quizá ya en los 2000.
Entonces, en estos momentos, todos ustedes, ya representan aquellas generaciones futuras de las que se hablaba en los años 60. No digamos de quienes han nacido en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, ¿no? Todas ellas ya representan, junto con ustedes, las generaciones futuras. Entonces, bueno, tenemos algunos principios que la sustentabilidad considera como en su concepto, ¿no? Por un lado, esta capacidad que debe tener la tierra o los recursos de la tierra para sostener a las generaciones futuras. Un segundo principio es el de promover la calidad óptima, la calidad adecuada del aire y el agua y el suelo como los principales recursos en los que se sustenta la vida, ¿no? Si tenemos un aire contaminado, un agua contaminada y un suelo contaminado, el deterioro ecosistémico va a derivar inevitablemente también en el deterioro de las sociedades humanas y en su riesgo también de continuidad, ¿no? Por eso entonces, también como un tercer principio del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad del desarrollo, es que este desarrollo debe de propiciar el establecimiento o la creación de empleos en nuevas áreas, no solamente de la industria, sino de la producción en general o de las actividades económicas en general, que sean viables y que usen de manera innovadora los materiales, incluso considerando el ciclo de las 3, 4 o 5 Rs, ¿no? Hay quienes hablan de reusar, eh, reducir y realimentar y reciclar, como procesos de que todos los materiales o la mayor cantidad de materiales que producen mercancías deben de atravesar para que no haya una mayor demanda de materias primas básicas, ¿no? O sea, que se extraigan de la naturaleza. Y bueno, un cuarto principio sería el de que las comunidades tiendan a ser cada vez más sustentables y que tiendan a generar cada vez menos desechos o externalidades negativas, que son conocidas por nosotros de manera coloquial como todos los procesos de contaminación que se derivan de las actividades humanas. Cuando generamos basura, cuando contaminamos o usamos el recurso agua y contaminamos el agua, igual hacemos con el aire, igual hacemos con el suelo, ¿no? Entonces, generar sistemas que permitan la remediación de los suelos, ¿cómo se llama? El tratamiento de las aguas residuales, la disminución de residuos sólidos o el tratamiento de esos residuos sólidos, ¿no? A través de su separación y de su reciclamiento, por ejemplo. Y entonces, finalmente, el último principio desde la sustentabilidad del desarrollo es el reconocimiento de que los sistemas ambientales, económicos y sociales están inseparablemente unidos. O sea, no hay manera de que los veamos en lo sucesivo de manera aislada. Cualquier innovación que hagamos, que propongamos o que diseñemos y ejecutemos, tiene que considerar por lo menos estos tres pilares: la parte social, ambiental o ecológica y la parte económica. Aunque, como veremos más adelante, hay otras esferas, otras dimensiones de la vida humana que son igualmente trascendentales, como la cultural, la histórica, la espiritual, la política, ¿no? Y bueno, finalmente, hablando de esta resistencia al cambio, de cómo veníamos desarrollándonos en el siglo pasado y cómo a partir de los años 70 todo esto se ha revolucionado y todavía más a partir del año 2000, pues
hay un reconocimiento de que nuestro desarrollo como sociedades no es de manera lineal, sino que es un desarrollo que, como implica todas estas dimensiones, es un desarrollo más bien de tipo complejo, en donde no hay solo oscuros o blancos, ¿no? Hay tanto impactos positivos como impactos negativos, algunas veces solo impactos positivos, otras solo impactos negativos y otras más, los dos tipos de impacto al mismo tiempo, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? De mi ¿No? parte no, profesora. Muy bien, continuamos entonces. Gracias. Bien. Entonces, hay una relación a partir de esta consideración de la sustentabilidad del desarrollo, una relación directa con la propuesta que se hace desde la innovación social, que es desde los objetivos para el desarrollo sustentable. Los objetivos para el desarrollo sustentable, hubo un primer esfuerzo en los años en el 2000, que se conoció como los objetivos del milenio, ¿no? Que fue un primer intento de acuerdo a nivel de todos los países, con la intención de reencauzar y de optimizar los esfuerzos de los diferentes gobiernos para paliar la crisis ambiental y salir también de las condiciones de alta pobreza y marginalidad en la que había miles de millones de personas en el planeta. Entonces, y de las grandes discusiones que había en esa distribución de la riqueza a nivel planetaria, ¿no? Que tenía que ver también con definir que había países de primer mundo, países del segundo mundo y países del tercer mundo, o países industrializados, países en vías de industrialización y países no desarrollados. Entonces, había una división tajante en estos esquemas y la emergencia de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable se convirtió como en un primer esfuerzo global por dejar atrás ese tipo de categorizaciones que estigmatizaba más que ayudaba a los distintos países y gobiernos para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En la población. Y hacia 2015, imagínense, pasaron 15 años de ese primer esfuerzo con los objetivos del milenio a el 2015, cuando por fin se firma en la Asamblea General de Naciones Unidas y por la mayoría de los países estos objetivos para el desarrollo sustentable. Entonces, en el gran consenso de los países, los objetivos para el desarrollo sustentable resultaron ser un llamado a la acción a favor de las personas, del planeta y también de la prosperidad, con la intención de que la paz se consolidara en todo el planeta y de que todas las poblaciones, todos los pueblos pudieran acceder a la justicia social. Sin duda se trata de las metas más ambiciosas que a nivel planetario y con el mayor consenso de los gobiernos se ha podido lograr, ¿no? Y que la mayor parte de los gobiernos hayan podido asumir como sus responsabilidades. Entonces, estos objetivos, aun cuando consideran las distintas dimensiones del desarrollo, sobre todo las dimensiones que se consideran en la sustentabilidad, pues también hay objetivos que son más específicos o que están más orientados hacia una u otra dimensión. Entonces, así tenemos objetivos que están más orientados hacia la equidad social,
otros que están más orientados hacia la protección ambiental, otros objetivos que están más enfocados en las características o en las condiciones del crecimiento económico, y finalmente otros, los menos, que están enfocados hacia las formas de participación y de gobernanza a nivel de los países. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna duda? ¿No? ¿Avanzo? Muy bien. Bien, entonces, hay esta es la relación, pues, que hay entre la innovación social y los objetivos para el desarrollo sustentable, que los objetivos para el desarrollo sustentable se perfilan como una referencia desde sus metas de hacia dónde tienen que enfocarse los esfuerzos de manera general de la innovación social en los diferentes contextos, según sea el nivel de trabajo o de intervención de esta innovación social. Es decir, hay algunos proyectos de innovación social que se pueden diseñar y ejecutar para todo un país, otros para regiones más pequeñas o inclusive a nivel barrial, ¿no? O a nivel incluso de un grupo de amigos, ¿no? Entonces, estos objetivos para el desarrollo sustentable nos marcan como la referencia, el encuadre general de en dónde tienen que situarse estos proyectos, ¿no? Hacia dónde tienen que ir, si tienen que ver con la equidad social, con la protección ambiental, con el crecimiento económico y con la participación y la gobernanza. Y para lograr esto, dentro de la innovación social, en tanto que se trata de incidir en condiciones de contexto negativas, hay un concepto que cobra mucha fuerza y que ha sido en los últimos años muy socorrido, que es la resiliencia, ¿no? Y también la vulnerabilidad. Entonces, fíjense que el concepto de resiliencia se toma de la teoría ecológica y se trae hacia el ámbito social, ¿no? De las comunidades humanas. En la teoría ecológica, la resiliencia se refiere a la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse o regresar casi a la misma condición en que se encontraba antes de un disturbio o de una perturbación. Un disturbio o perturbación puede ser por causas naturales o por causas humanas. Causas naturales, estamos hablando de un incendio natural, causas humanas, bueno, la provocación de un incendio, una erupción volcánica, una inundación, ¿no? Entonces, todos esos son factores, son elementos de disturbio y entonces la resiliencia es la capacidad que tiene este ecosistema para regresar al mismo punto en el que se encontraba antes de esa perturbación. Obviamente, para que regrese a ese punto en el que se encontraba antes de la perturbación, se necesita un lapso de tiempo. Y algunas veces recuperarse de una perturbación puede llevar siglos. Lo mismo ocurre cuando tomamos este concepto de resiliencia y lo aplicamos en las sociedades humanas. La resiliencia tiene que ver entonces con la capacidad que tienen los grupos humanos para recuperarse de una condición negativa, ¿no? Pero aquí entra en juego un nuevo concepto, que es el concepto de vulnerabilidad.
que como podemos ver en el gráfico que tenemos en la parte inferior izquierda de la diapositiva, pues implica una condición, la vulnerabilidad implica por lo general siempre una condición de amenaza, ¿no? Que puede venir bien sea por un elemento natural, por un elemento social o por un elemento combinado, un elemento socionatural o socioambiental, ¿no? Y que entonces eso nos define una condición de riesgo. Y así pues, los distintos niveles de vulnerabilidad y resiliencia o los extremos, ¿no? Entre esa vulnerabilidad y esa resiliencia son las condiciones en que los proyectos de innovación social se mueven, ¿no? Hay proyectos de innovación social que promueven o que facilitan o que catalizan la resiliencia, o hay proyectos de innovación social que inciden en salir de las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los grupos humanos, ¿no? Por eso son importantes estas dos nociones, porque son también elementos en los que nuestras ideas y futuros proyectos pueden incidir. Y prácticamente, bueno, la intención de nuestros proyectos de innovación social, independientemente de que si van enfocados hacia reducir las vulnerabilidades o hacia catalizar los niveles de resiliencia, se trata de que ninguna persona, ningún grupo se quede atrás, ¿no? Que todos puedan salir de esas condiciones de vulnerabilidad o que todos tengan las condiciones para responder a esa resiliencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna, profesora. Ok, de acuerdo, gracias. Bien, y finalmente, entonces, tenemos que, de todos estos elementos teóricos y conceptuales, pues nosotros como futuros o futuras profesionales de la administración y el comercio que queremos participar en procesos de innovación social, pues tenemos que asumir que así como en los procesos tradicionales o convencionales del diseño y ejecución de proyectos, hay roles, ¿no? Entonces, tanto en la innovación convencional como en la innovación social, se comparten roles, ¿no? Siempre hay quien genera la idea, quienes son las personas creativas, siempre hay quien emprende, ¿no? Quien invierte inicialmente, quien da el capital semilla, quien asume la responsabilidad de sacar adelante de manera inicial el proyecto. Hay quien lo coordina, hay quien funge como enlace o como gestor, ¿no? Este, que identifica los otros distintos roles de otros elementos en el contexto que son necesarios para que el producto o los servicios que se generan desde el proyecto puedan ser aún más pertinentes y puedan tener éxito de colocación tanto en el mercado o en la generación de condiciones más adecuadas para los grupos humanos en donde se está interviniendo. Y también hay, por supuesto, quienes patrocinan. En ambos elementos, tanto en la innovación convencional como en la innovación social, también se acarrea esta mala práctica de que una sola persona tenga todos los roles, ¿no? Asuma todos los roles. Hay hay pequeños emprendimientos con un fuerte componente social en donde la persona que saca adelante, por ejemplo, alguien que puede tener una fonda, ¿no? Y que una manera de compartir o de regresar a la sociedad y de ser solidario, un día a la semana
su fonda la abre como comedor comunitario, ¿no? Entonces, hace la misma persona, el mismo emprendimiento, realiza todos los roles, ¿no? Al mismo tiempo, en 2 momentos de tiempo definidos, ¿no? En un momento es su negocio y en otro momento es el espacio que se solidariza con otras personas en su contexto inmediato, ¿no? Y de todos estos elementos o de estas diferencias entre la innovación convencional y la innovación social, pues también vamos generando lo que de manera convencional conocemos como la marca, el perfil, la forma en cómo te identifican las personas que consumen tus bienes, productos o servicios, o lo que en la innovación social se constituye también como una marca personal o la marca colectiva de quien innova socialmente y bueno, pues que finalmente representa todo, todo el legado, ¿no? Todo el conjunto de habilidades, de experiencias y de valores que van a identificar ese emprendimiento. Entonces, aquí son 3 elementos que están también muy unidos, que tienen que ver con la misión del emprendimiento, su visión y los valores en que está sustentado dicho emprendimiento. Aquí, quizá más que en otros procesos, los valores tienen que ver con o estamos haciendo referencia sí a los valores personales, por supuesto, pero sobre todo a los valores universales, porque estamos hablando también de cómo esta base valoral permite que haya una incidencia en los grupos sociales. No es un asunto solo de ganancia o de lucro para el emprendimiento, sino que también hay un regreso, ¿no? Hacia el grupo social en el cual se soporta el funcionamiento del emprendimiento, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Bien, hasta ahí básicamente son los elementos más importantes que se abordan en el módulo 1. Como para el módulo 2 tenemos 2 sesiones, lo que nos resta del día de hoy, que es media hora, más la sesión del próximo viernes. Les quiero proponer que entonces el día de hoy también abordemos de manera general el contenido del módulo 2, y que la próxima sesión la dediquemos a ver eh, tanto ejemplos como dudas de su tarea auténtica y de su foro de reforzamiento. Para ello, entonces, les pido que por favor todas las personas que asistan a la sesión presenten en 5 minutos máximo, o sea, de 3 a 5 minutos, que preparen una presentación de los avances de su tarea auténtica, por favor, eh, en 2 diapositivas. ¿Les parece? De De acuerdo. acuerdo, profesor. De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, bien, nuestro módulo 2 lleva por nombre la participación para la innovación social. Y los principales temas que vamos a abordar en el módulo 2 son: ¿qué es la participación? ¿Quiénes son los interesados?
quiénes son los agentes de innovación social y cuáles son las dimensiones del desarrollo. En este caso, el desarrollo holístico o sistémico. Desde ahí lo veremos. Bien, el propósito de nuestro módulo 2 es que identifiquemos las características que tiene la participación comunitaria a partir de su relación con la innovación social para que entonces podamos nosotros comprender cómo son estas interacciones sociales que efectivamente van a promover soluciones que sean benéficas para la comunidad, porque no toda actividad en la comunidad es participativa, no toda innova socialmente, no toda refleja el grado de interacción social y no todas promueven soluciones efectivas o asertivas que efectivamente beneficien a toda la comunidad. ¿Vale? Bien. Hay 4 conceptos para hablar de la participación social que es importante que tengamos muy bien clarificados. Por un lado es el concepto de grupo, o sea, ¿qué nos referimos cuando hablamos de grupos? Obviamente podemos pensar en nuestro grupo escolar, ¿no? Ustedes, grupo 402, pero cuando hablamos de grupos sociales, nos estamos refiriendo a aquel que está dado por vínculos y por relaciones entre las distintas personas que integran ese grupo y que se conducen de acuerdo a sus intereses particulares, o sea, nadie deja de ser quien es, ni de gustarle el fútbol o de gustarle la cocina, pero todos ven también por los intereses colectivos del grupo, ¿no? Un grupo de amigos, simplemente piensen en su grupo de amigos con quienes ustedes se relacionan cotidianamente. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus necesidades, tiene sus complicaciones, tiene sus afectos, pero cuando se reúnen, todos comparten en mayor medida muchas cosas que los hace estar unidos y que los hace estar juntos e identificarse como el grupo de amigos que son, ¿sí? Algunos pueden verse para asistir, no sé, al boliche, ¿no? A los bolos, dicen, o al fútbol, o se pueden ver para el grupo de la preparatoria, que se siguen viendo y ahora que las personas están casadas y tienen sus hijos, sus hijas y se siguen relacionando, ¿no? Y lo que comparten es que estudiaron juntos la preparatoria, aunque sus vidas sean completamente distintas y sus intereses también sean distintos, ¿no? Pero hay una relación previa que marca también esa cercanía y hay un afecto también, ¿no? También hay grupos, en este caso, que están marcados por la clase social, ¿no? Grupos de trabajadores que tienen que ver también con el espacio donde trabajan, los obreros, los campesinos, por gremios, ¿no? El grupo de biólogos, el grupo de maestros. eh, También podemos hablar de grupos de afinidades de oficios, ¿no? También las personas que se reúnen para tejer, las personas que se reúnen para bailar, danzón, ¿no? Que son personas que no se conocen y que solo comparten esa actividad en ese momento y que a fuerza o más que a fuerza, y que en la interacción cotidiana de estar asistiendo a compartir esos espacios van generando también un vínculo.
Y aunque no dejan de tener su propia vida, sus propios intereses, pues también comparten el interés colectivo que los reúne ahí, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a estas clases de danzón o que van a bailar danzón, pues les interesa el danzón, les gusta el danzón, les gusta el espacio donde bailan danzón. Entonces, cuando ocurre algo que les va a impedir llegar a esa plaza, a esa explanada, a ese salón donde todos los martes se reúnen a bailar, pues claro que van a generar una cohesión en ese interés por defender ese espacio, ¿no? Esos son los grupos. Y todos los grupos también generan determinada identidad que tiene que ver con el nivel de formalización de sus relaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de este grupo de personas que asisten a bailar un danzón que hablar, por ejemplo, del grupo de maestros de la secundaria 23, ¿no? Porque aún cuando no están formalizados, sí el hecho de que tengan la diferencia de la relación laboral marca otro nivel de formalización. Pero si luego a ese grupo de maestros de la secundaria, luego vemos que es la sección sindical 87, pues entonces hay una mayor formalidad porque entonces hay un sindicato que les representa, ¿no? Hay una mayor formalidad, hay una mayor estructura jurídica que les respalda, ¿no? A eso se refiere esta formalización de las relaciones intergrupales y por otro lado también el carácter de la conciencia colectiva, ¿no? De sus miembros. También podemos hablar aquí de todos los tipos de asociación de grupos con jóvenes, por ejemplo, el grupo de escatos, ¿no? El grupo de anarcopunks, los diferentes grupos que se reúnen alrededor de los sonideros también, ¿no? No son grupos formales, pero no dejan de ser grupos y no dejan de tener identidad. Luego, si hablamos de una asociación de padres de familia, por ejemplo, exactamente los emo, cualquier tribu urbana de todos los tiempos, ¿no? Desde los pachucos hasta ahora, ¿qué les dicen? Otakus, emos, no sé. Y no lo digo de manera peyorativa, lo digo más desde mi ignorancia porque no sé cómo ahora es que se nombran, ¿no? O como a mi generación que le tocó ser la generación X, y ahora ya vamos en la Z. Y como dicen por ahí, se nos acabó el abecedario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Luego tenemos otro concepto, que es el concepto de poder. Y el concepto de poder en la participación social se refiere a la capacidad diferenciada que tienen los distintos grupos para movilizar recursos e interacciones, ¿no? A eso se refiere este ejercicio del poder. Y de cómo, obviamente, a partir de esta movilización de recursos, y no hablamos solamente de recursos económicos, sino o de recursos humanos en términos de una empresa o de un centro laboral, no. Hablamos de el recurso humano en términos de la afiliación o de la afiliación al grupo, ¿no? Entonces, hay grupos o entidades que tienen más poder, mayor capacidad de movilización de todos estos recursos para incidir de manera positiva o negativa, de acuerdo a sus intereses, en el tejido social, ¿no? En la sociedad. Y finalmente tenemos el concepto de comunidad, que aquí, desde la participación social, estamos pensando en la comunidad como aquella que ejerce la toma de decisiones al interior de su colectivo, ¿no? Entonces hay una especie de consenso, de acuerdo en la toma de decisiones. Y que obviamente esa toma de decisiones está también en función del ejercicio de los derechos que tienen todos los integrantes de ese colectivo. Y
tienen esta noción de su colectivo o de su grupo, de su comunidad, como la entidad que les representa, o sea, la validan. Dice, sí, yo pertenezco a la comunidad de egresados de la licenciatura de Administración y Comercio. Entonces, lo que la comunidad de egresados manifieste, yo lo asumo, ¿no? Estoy con ellos, por ejemplo. Y bueno, entonces, desde la participación social, hay una propuesta de Gelfius sobre la escalera de la participación, ¿no? Que se llama la escalera de la participación. Entonces, ustedes en la diapositiva van a ver dos imágenes. En la primera imagen, en la parte superior, pues es la escalera, nada más con otro dibujo de la misma que van a encontrar en su contenido nuclear, y en la parte inferior es la misma escalera y con la descripción de los alcances que hay en cada peldaño con respecto al nivel de participación social, ¿no? Entonces, estamos considerando en este gradiente de menor a mayor participación social, en donde los primeros dos niveles, el de pasividad y suministro de la información, donde no hay una participación real o una participación efectiva o una participación que realmente se nombre como activa. Luego tenemos del nivel 3 al nivel 5, o sea, el nivel de participación por consulta, el de participación por incentivos y el de participación funcional, que son conocidos como un nivel de participación desde la representación, ¿no? Alguien me representa. Yo, como individuo, no tengo un papel activo realmente. Necesito que alguien más, que un externo, catalice o detone mi participación. Y a eso se refiere cuando estamos hablando, por ejemplo, en estos casos, de participar en una consulta, participar en cualquier actividad a cambio de un incentivo, ¿no? O bien participar de acuerdo a los objetivos que se manifiestan en un proyecto, pero yo no tengo como participante, yo no tengo ninguna injerencia ni en la definición de los objetivos ni cuándo se van a cumplir los objetivos, ¿no? Y finalmente, los últimos niveles, que es el de la alianza estratégica, la delegación del poder y el control ciudadano, pues hablan de distintos niveles de participación ya activa, ¿no? Una donde efectivamente haces parte del proceso de toma de decisiones, ¿no? Estos elementos de la escalera de la participación social es muy importante que lo tengamos claro, porque ustedes lo van a utilizar en la elaboración de su tarea auténtica y también para la reflexión de su foro de reforzamiento. Pongan mucha atención, por favor, en estos niveles de participación social y cuáles son las características de estos tres grandes niveles de participación social. Una participación no real o no participación, una participación representativa o delegada, ¿no? Es a partir de otros, como participo, o una participación activa, ¿no? O lo que conocemos como la democracia participativa, en donde efectivamente los grupos sociales son quienes proponen, quienes diseñan y quienes ejecutan los proyectos de participación de innovación social. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Bien. Si no hay dudas, voy a continuar y si surgen dudas, las vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo?
Bien. Así como hay desde otras áreas un análisis de actores, un análisis de informantes clave, por ejemplo, para el diagnóstico comunitario, desde la innovación social tenemos también un análisis, en este caso, de los interesados, pero prácticamente es la misma lógica. Nada más que aquí estamos hablando de interesados en los proyectos de innovación social, ¿sí? Entonces, Acker nos dice que los interesados son todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de interés, bien sea en los recursos que va a mover, en las metas o en los objetivos que busca alcanzar la organización o el grupo que lleve a cabo el proyecto de innovación social. Y luego entonces, estos interesados pueden ser interesados de tipo interno, es decir, los beneficiarios directos, bien sea porque hacia ellos se dirija el proyecto o bien sea porque participan directamente del proyecto. O también están los interesados externos, o en este caso, los beneficiarios indirectos, que de manera colateral o derivado de las distintas actividades y de las distintas metas que se van alcanzando en el desarrollo del proyecto, son actores que se van sumando o que van eh, por las condiciones conforme van cambiando a resultas de la ejecución del proyecto. Este cambio en las condiciones genera áreas de intervención para estos nuevos actores, ¿no? O estos nuevos beneficiarios o beneficiarios indirectos. No está dirigido a ellos el proyecto, pero por las condiciones que va generando el proyecto, se benefician de esas nuevas condiciones, ¿vale? Y por otro lado, tenemos también, así como tenemos roles en el diseño de los proyectos de innovación social o en las distintas fases de la idea, del diseño, de la ejecución, de la evaluación, del financiamiento de un proyecto de innovación social, también cuando ya está echada a andar, cuando ya está echado a andar el proceso de innovación social, también tenemos distintos roles, que son los agentes de la innovación social, ¿no? Y aquí vamos a encontrar emprendedores sociales, tenemos las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, ¿no? Las empresas socialmente responsables o las empresas a través de sus programas de responsabilidad social, ¿no? Los gobiernos, independientemente de su nivel, los gobiernos municipales, gobiernos estatales, los gobiernos nacionales, los movimientos sociales, que también promueven proyectos de innovación social, ¿no? Desde la defensa del territorio, desde la protección del medio ambiente, desde la defensa de espacios, de bienes culturales, de bienes intangibles también, ¿no? Por supuesto, también las organizaciones comunitarias y las cooperativas. En las organizaciones comunitarias incluso podemos considerar este, a grupos de productores y también podemos considerar a las autoridades tradicionales de muchas comunidades mestizas o indígenas o afrodescendientes, ¿sí? Que también promueven y también ejecutan y también diseñan proyectos de innovación social. Y finalmente también tenemos como otras figuras que son los sindicatos, las organizaciones barriales o las asociaciones vecinales. Bien, y nuestros proyectos de innovación social, ¿hacia dónde van o hacia dónde se dirigen? Bueno, pues nuestras dimensiones
perdón, nuestros proyectos de innovación social se dirigen hacia las necesidades que se identifican deben cumplirse o deben satisfacerse en un modelo de desarrollo, en este caso de carácter holístico. En nuestra UCA, cuando hablamos del desarrollo integral, desde los contenidos de la UCA se está proponiendo el holismo como esta noción más integral del desarrollo. Porque este desarrollo holístico implica, pues para empezar, una visión integral en donde todas las dimensiones tienen el mismo nivel de importancia. Todas estas dimensiones están interconectadas y unas a otras se potencian, es decir, generan sinergias. Todas están basadas en que el principio fundamental es restaurar las condiciones para lograr el bienestar integral de todas las personas. O sea, ese es como el punto nodal. Y por tanto, se tiene como base toda una estructura valoral orientada hacia ese bienestar integral. Y los objetivos que se diseñen para estos proyectos, pues deben tener también una perspectiva holística, ¿no? O sea, deben incorporar todas estas dimensiones. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas dimensiones? Bueno, pues estamos hablando primero de una dimensión espiritual que tiene que ver sí con los individuos, con cada individuo y con su cosmogonía, pero también con esa cosmogonía que se comparte con el grupo, ¿no? Y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la ritualidad, con el sistema de creencias, con los usos y costumbres, con las tradiciones que generan identidad y cohesión al grupo, ¿no? ¿Qué es lo que se considera sagrado? Y no hablo en términos religiosos, porque religiones recordemos que hay muchas, sino que considera ese grupo social, ese grupo de personas como sagrado, ¿no? Y aquí estamos hablando de la vida, del planeta, de esa estructura que permite también la empatía con todos los seres sintientes que habitan el planeta, ¿no? Luego tenemos una dimensión mental que no solamente abarca las condiciones de salud mental, sino también los procesos como nosotros conocemos el mundo, ¿no? Los procesos cognitivos y también los procesos de desarrollo intelectual, ¿no? Cómo nos formamos, cómo nos educamos formalmente y también informalmente, porque recuerden que también el grupo donde nosotros convivimos, donde nosotros nos desarrollamos, sea la familia, el barrio, los amigos, todos esos espacios, todos esos grupos humanos nos forman. Gracias, Valeria, sí, voy a enviar en este momento porque ya nos quedan 5 minutos, voy a enviar la liga. Vamos a dejar aquí, prácticamente nos faltarán poquitos elementos. Vamos a dejar aquí la explicación de las dimensiones para compartirles ahorita. Entonces, la, la liga para que registren su asistencia. Lo voy a compartir en el chat.
Entonces, por favor, les pido que vayan llenando el formulario de su asistencia. Este, y en este momento voy a dejar de grabar la sesión. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? El próximo viernes nos vemos entonces con sus... ¿No se puede abrir? Ay, pero ¿por qué? Déjenme checar. Adelante, Jessica. Profesora, yo que estoy desde el celular no me deja copiarlo. Normalmente Ah, cuando nos agarra como, o sea, cuando nos manda enlaces nos aparece como la liga, como subrayado, por así decirlo, y ya de ahí nos deja abrirlo, pero en esta ocasión no nos deja ni siquiera seleccionarlo. Bueno, a mí por lo menos. puede ser que sea también por el... No, déjenme ver, ya aquí estoy cambiando el... Este, es que estaba en uso restringido. A ver, a ver, inténtenlo de nuevo, por favor. A ver, lo he vuelto a compartir. Y voy a detener en este momento la grabación para poder resolver esta situación.